Algunos de ustedes conocen lo salvaje que puede ser una reunión de oración bautista. Tal vez algunos de ustedes hayan vivido esto, o tal vez les pasó en un grupo pequeño cuando llega el momento de orar al final. El líder dice, muy bien, ora por la persona a tu lado. ¿Les ha pasado esto? Y tú normal. Y has anotado la petición. La pusiste en tu teléfono, en notas o donde sea. Muy buen trabajo, pero luego olvidaste su nombre. Así pues, durante el tiempo de oración, orad por vuestro hermano o hermana amado, y solo esperas que la gente no se dé cuenta. Bueno, tuve un momento así porque en una reunión de oración hace 20 años, se suponía que debía orar por un joven llamado Russell, que estaba pasando por un mal momento. Está bien, Russell. Así que acepté, pero había otro joven mencionado allí al que le estaba yendo realmente bien. Por el Señor, que era celoso por el Evangelio, haciendo discípulos por la gracia de Dios y todo eso. Así que tomé el micrófono cuando llegó el momento de orar y estaba lleno de pasión por el Señor, para levantar a más jóvenes fuertes para Dios, como sigo esperando hoy en día, aún con esperanza en esa causa. Pero aquí está el asunto. Oré para que el Señor levantara a muchos más Russells. Russell era el que estaba luchando, ¿verdad? Así que eso no fue muy bueno, como dicen. Y sentí un pequeño codazo de mi esposa en el costado. Fue un codazo de esposa, ese es un término técnico. Ella intentaba detenerme, ya sabes, diciendo que oraba por la persona equivocada. Pero la aparté, como uno hace, y ella tenía razón. No me daría codazos por diversión en una oración, pero para mi vergüenza no cedí ante ese codazo. Lo aparté. Así que, jóvenes esposos, tomen nota de eso. Si te dan un codazo, probablemente haya una razón para ello. Entonces, la chica después de mí tomó el micrófono y estaba muy confundida, sin saber en absoluto qué hacer, basado en mi desempeño, mi pobre desempeño en la reunión de oración. Ella oró, y Señor, oramos por Russell para que lo ayudes y lo saques de este lugar tan difícil en el que está. Y todos estaban muy confundidos. Por mi culpa, porque me equivoqué de persona. Pero no solo nos equivocamos con las personas en las reuniones de oración, a veces incluso nos equivocamos con las personas divinas. A veces tenemos una comprensión equivocada del Espíritu Santo. La reciente encuesta de teología de Ligonier, sobre la que han escuchado sermones desde este púlpito, tiene varias afirmaciones sobre el Espíritu Santo. Se les pidió a las personas que respondieran y permítanme darles solo algunas que les mostrarán eso. Mucha gente lamentablemente está confundida acerca de quién es el Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo, aunque estén en iglesias evangélicas. Esta es la primera afirmación que se les pidió evaluar. El Espíritu Santo es una fuerza y no un ser personal. Lo que esto afirma, en definitiva, es que el Espíritu Santo no es una persona. El 53% coincidió en que el Espíritu es una fuerza, pero no un ser personal, algo alarmante. Siguiente afirmación. El Espíritu Santo da un nuevo nacimiento espiritual antes de tener fe en Cristo. El 51% disintió o dudó de que el Espíritu deba regenerarnos antes de la fe, lo cual también preocupa. Y luego la tercera y última afirmación, el Espíritu Santo, prepárense, el Espíritu Santo puede decirme que haga algo que está prohibido en la Biblia. Respondiste muy correctamente. Esa es la respuesta correcta, técnicamente, solo para que lo sepas. Sí, no sé cómo llamarlo, pero esa es la respuesta correcta. El 34% de los encuestados o bien no estaban seguros o estuvieron de acuerdo en que el Espíritu puede llevarte al pecado. El Espíritu Santo está en el nombre. Espíritu Santo, sí. Bueno, en cualquier caso, a estas alturas creo que ya entendemos el mensaje. Mucha gente allá afuera, lamentablemente, no lo digo con enojo ni nada, pero mucha gente está realmente confundida acerca de quién es el Espíritu Santo. A muchas personas se les ha enseñado muy mal. Eso no es cuestión de orgullo, es cuestión de nosotros, amigos. Es cuestión de que vayamos a la palabra de Dios para encontrar nuestra doctrina en ella y no inventar nuestras propias ideas sobre el Espíritu. O simplemente seguir una doctrina porque alguien por ahí lo dice. Tienes que comprobar toda doctrina por la palabra de Dios. Así que hagámoslo. No solo lo digamos, hagámoslo. Vamos a dirigirnos a Juan 16, los versículos 6 al 17 esta tarde. Ya es la tarde. He estado diciendo, mañana. Comí un bagel entre el cuarto y el quinto servicio y estoy enérgico. Ahora mismo tengo energía saliendo por los poros. Era un bagel de manzana de Einstein's y simplemente estoy sintiendo la vibra. Vamos a ver 4. Eso no está en las notas.
Vamos a ver 4 verdades sobre el ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros esta mañana. La primera verdad que vamos a ver de las 4 es que necesitamos la presencia del Espíritu. Vemos esto en Juan 16, versículos 6 al 8. Veámoslo allí. Pero porque les he dicho estas cosas, dice Jesús, la tristeza ha llenado su corazón. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y luego un pasaje paralelo de Juan 14:15. No tienen que buscarlo ahora. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Incluso el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Oremos. Padre, gracias por estos versículos. Gracias porque no nos dejas solos para descubrir la verdad, sino que nos has dado lo que es verdadero y podemos construir nuestra vida sobre ella. Oro para que así sea esta mañana. Oro para que estas verdades nos moldeen, corrijan, ayuden y animen mucho. En el nombre de Jesús, oro, amén. Así que necesitamos la presencia del Espíritu, porque vemos en este pasaje lo extraño que fue para los primeros discípulos y los apóstoles, y escuchar que de alguna manera extrañamente les convenía que Jesús se fuera. Ese fue un momento de asombro en la historia bíblica. ¿Nos conviene que te vayas, Señor? Queremos que te quedes con nosotros. A los discípulos les costó entender la misión de Jesús durante todo el tiempo. ¿Te cuesta a veces entender lo que Dios hace en tu vida? ¿Está siempre claro lo que Él hace en los altibajos y giros de tu existencia? Si la respuesta es que a veces te cuesta entenderlo, la buena noticia es que los discípulos se sentían exactamente igual. Jesús da este mensaje en el discurso del aposento alto antes de ir a la cruz. Está por expiar el pecado, morir en una cruz, resucitar al tercer día y 40 días después ascender a la diestra del Padre. Ese es el contexto de nuestro pasaje hoy. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos una vez más la sorprendente verdad de que de alguna manera es bueno que Él se vaya. La razón por la que es bueno que Él se vaya es porque el ayudador va a venir a ellos. ¿Ves ese término ahí en el versículo 7? Ayudador. Puede traducirse como consejero, consolador o abogado en la LSB. Se puede traducir de diferentes maneras, fielmente. La palabra griega es una palabra compuesta. Es perikleton. Proviene del verbo kale, que significa llamar, y la palabra para, que significa al lado. Así que el mismo término de identidad para el Espíritu Santo, parakletos en griego, significa venir al lado. Así que ya ahí tenemos una doctrina bastante seria y útil sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mucha gente no tiene idea. Si simplemente tomas una palabra griega de la Biblia, aprendes que el Espíritu Santo es quien viene al lado de la iglesia, viene al lado de los cristianos, camina con nosotros, permanece con nosotros. Y aquí está el asunto. Jesús estuvo con sus discípulos, sí, durante unos 3 años. Y eligió a ese grupo cercano de apóstoles, absolutamente. Pero Jesús nunca habitó dentro de sus discípulos y sus apóstoles. El Espíritu Santo, por el contrario, vendrá al corazón y al alma de ustedes, los discípulos, y vivirá en ellos. Esto es lo que dice Jesús en Juan 16. Él vendrá a ellos. El Espíritu lo hará. Verso 7. Juan 14 dice que el Espíritu estará con los discípulos siempre. Juan 14:15. Él habitará con ellos. Juan 14:17. Él estará en ellos. Juan 14:17. Y ellos sabrán esto, dice Jesús. Sabrán que esto es verdad. Así pues, el Espíritu Santo es miembro de la deidad, la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, quien viene a cada creyente y mora en nosotros. Si eres cristiano, estás habitado por el Espíritu Santo. El Espíritu vive en ti. El Espíritu Santo nunca te abandonará. Esta es una noticia maravillosa. Significa que no puedes ser dominado por un demonio. Ningún cristiano puede ser poseído por un demonio. Los demonios pueden atacarte, pero no morar en ti. Es una gran verdad que debemos entender. El Espíritu Santo está presente con el pueblo de Dios y el Espíritu Santo nunca nos dejará. Sea lo que sea que suceda en tu vida, cualquiera que sean los altibajos que enfrentes en los días venideros, si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo caminará contigo todo el camino.
Y eso es una noticia muy buena. Nuestra segunda verdad de este pasaje es la siguiente. Necesitamos al Espíritu para que convenza al mundo de pecado. Lo ves en los versículos 8 al 11. Jesús dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. A veces, cuando los cristianos leen este pasaje, lo confunden con la obra del Espíritu al regenerar nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en Juan 3, 5 y 6, Jesús habla de cómo el Espíritu sopla como el viento en los corazones de los pecadores y les da a esos pecadores el nuevo nacimiento o una nueva vida. Así que en un momento no eres cristiano. Escuchas el Evangelio te es proclamado, el Espíritu entra en tu corazón y lo vivifica, lo que significa que le da vida, y así respondes con fe al mensaje del Evangelio. Eso se llama regeneración, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y es una verdad gloriosa, y esa verdad significa, por cierto, que no recae sobre nuestros hombros salvar a nadie, padres y madres. No depende de ustedes salvar a sus preciosos hijos, no pueden salvarlos. Es decir, no me refiero a que sea difícil para ustedes salvarlos. Quiero decir que es imposible que ustedes los salven. Solo el Espíritu puede dar la regeneración. Y eso puede sonar como, oh, no sé si eso va a salir bien. Puedes simplemente confiar en Dios, que Dios hará todas las cosas bien. ¿Qué quiere un padre más que nada para su hijo? Que llegue a la fe en Cristo. Tengo 3 hijos, 17, 14 y 11 años, niña, niño, niña. Realmente no quiero nada más en la vida que los 3 lleguen a la fe, pero sus corazones, sus almas están en las manos de Dios, no en las mías. Si tienes hijos que se han alejado de la fe cristiana y tal vez tienes una relación difícil con ellos o algo similar, solo quiero recordarte aquí mismo que, en última instancia, es el Espíritu Santo quien regenera. No es ningún padre, no depende de ti. Y no eres juzgado como culpable, como hombre o mujer cristiana, porque tengas un hijo tristemente que no cree. El Espíritu debe regenerar. Pero en realidad eso no es de lo que hablan los versículos 8 al 11. Del 8 al 11 se habla de una obra del Espíritu ligeramente diferente, aunque relacionada, que podríamos llamar la obra de convicción del Espíritu Santo. El Espíritu es realmente, como dijo MacArthur, el fiscal del mundo. El Espíritu es quien, dice Jesús aquí en estos versículos, es quien hace evidente la obra de convicción de estas verdades en todo el mundo. El Espíritu es quien, cuando se proclama la palabra y el Evangelio, convence los corazones de los pecadores, les muestra, en otras palabras, que son culpables. ¿Qué significa esto? Bueno, en el versículo 9, Jesús indica que el Espíritu es quien muestra a las personas que no son cristianas, que son pecadoras. Las convence de que, de hecho, son pecadoras, que no pueden librarse de esa culpa. Nadie puede decir en la presencia de Dios que no es un pecador. Sabemos con certeza que somos pecadores porque el Espíritu realiza esa obra de convicción en nosotros. En el versículo 10, Jesús dice que el Espíritu convence al mundo de su falta de justicia. Necesitan presentarse ante Dios y ser aceptados en el cielo. Todos tenemos un problema de justicia. Algunos de nosotros no somos mejores que otros en el tribunal de Dios. Todos carecemos de justicia perfecta. Pero hay un Salvador, Jesucristo, que vivió y murió por pecadores como nosotros. No nos hacemos mejores hasta que Dios diga, ya eres bueno, estás al 70%. Ven, sube al cielo. Disfrutemos esto. No, decimos, mi justicia son trapos de inmundicia. No he ganado ni un poco de mi salvación. Por cierto, si pudieras ganarte la salvación, también podrías deshacerla y perderla. En el siguiente instante, todo lo que puedo hacer es confiar en la justicia de Jesús. Y cuando haces eso, lo más sencillo del mundo, el momento más simple de tu vida, cuando dejas de lado tu propia justicia y simplemente recibes el regalo gratuito del perdón a través de la justicia perfecta de Cristo, eres totalmente perdonado y naces de nuevo. Sin embargo, eso es de lo que el Espíritu tiene que convencerte. Primero, incluso antes de que ocurra la regeneración, tienes que ser convencido de tu falta de justicia, lo que significa que tienes que dejar de fingir que eres una buena persona digna del cielo. El Espíritu tiene que mostrarte que esa farsa debe terminar.
En el versículo 11 Jesús dice que el Espíritu muestra a las personas que el juicio es real, el juicio se acerca. Y al seguir a Satanás, las personas están siguiendo a un líder condenado. El príncipe de este mundo, dice Jesús en el versículo 11, ya ha sido juzgado. Aquí Jesús está hablando en términos teológicos de manera proléptica. En otras palabras, Él está mirando hacia el futuro y ve que su obra expiatoria está completamente terminada. También ve su resurrección de entre los muertos y reconoce que esa obra consumada significa la derrota total del príncipe de las tinieblas. Satanás está a punto de ser destruido y derrotado por la cruz de Jesucristo, lo cual no significa que Satanás dejará de existir ni de confundir a las personas, ni que dejará de andar por la tierra como león rugiente. Satanás continuará engañando y atacando a la iglesia y haciendo cosas terribles. Pero sí significa, una vez más, que los pecados del pueblo de Dios serán completamente lavados y Satanás perderá su poder. Para acusarte a ti y a mí con éxito, a nosotros que estamos en Cristo, de ser culpables de nuestros pecados y por lo tanto merecedores del juicio de Dios. Así que, cristiano, tú y yo todavía luchamos contra el pecado, tristemente. Tú y yo todavía pecamos en diferentes momentos, pero incluso cuando pecamos, el príncipe de este mundo es juzgado. El diablo es vencido y seguimos siendo cristianos, incluso cuando pecamos contra Dios. Dios no retiene su amor ni lo retira de nosotros, incluso en nuestra debilidad. Qué maravillosa noticia es esa para pecadores como nosotros. El Espíritu entonces tiene un ministerio de convicción que es muy importante entender, y esto nos ayuda a comprender también el papel de la iglesia en el mundo y en la cultura. Hay algunas iglesias por ahí que se sentirán realmente mal. Si alguien alguna vez escucha una palabra que los deja, aunque sea levemente ofendidos por afirmaciones de verdad o absolutos morales, las iglesias siempre deben esforzarse por hablar la verdad en amor. Efesios 4:15, al igual que los cristianos individuales. Cuando estás en tu vecindario, tu lugar de trabajo, tu comunidad, con tus amigos, en el club de lectura, el club de libros, como cristiano deberías hablar la verdad en amor, orando tanto como te sea posible. Y puedes saber que el Espíritu realmente te ayudará en eso. Pero a veces podemos sentirnos juzgados y avergonzados si decimos una verdad moral, digamos, y a la gente no le gusta. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? Lo que simplemente te diría es que no deberías sentir vergüenza por decir la verdad y proclamar la moralidad, porque eso es exactamente lo que el Espíritu ayuda a los cristianos a hacer. Así es como las personas son convencidas de su pecado y por la obra del Espíritu se vuelven a Jesús. ¿Lo entiendes? Si no hay proclamación de las malas noticias, del pecado, del mal y del infierno eterno, entonces no habrá una comprensión correspondiente de la necesidad de las buenas noticias. La gente pensará, sí, soy bastante bueno porque ya sabes, no soy tan malo. Por eso tenemos que decirle a la gente la verdad sobre su pecado y nuestro pecado y nuestra condición natural, para que el Espíritu los convenza y entonces reciban a Jesús, el regalo de amor del Padre para su salvación. Así que no pienses como en Redeemer que esta iglesia está equivocada por llamar a las cosas por su nombre o decir la verdad, o defender la doctrina bíblica o algo por el estilo. Tenemos que hacerlo con un espíritu amable y respetuoso. 1 Pedro 3:15. No queremos ser pendencieros. 2 Timoteo 2:24-25. Queremos ser amables con todos. Queremos poder enseñar con paciencia, soportando el mal, corrigiendo a los que se oponen con gentileza como cristianos. Y muchos de nosotros estamos en proceso en ese sentido, pero ese es el estándar. El estándar es hablar la verdad en amor. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, y si dejamos de hacerlo, cerremos las puertas y apaguemos las luces. Esa es una parte clave de por qué la iglesia está aquí en el mundo, para la gloria de Dios. Decimos la verdad, ya sea que la gente la acepte o no. Y decimos la verdad sabiendo además que el Espíritu obrará. El Espíritu obrará. Incluso solo una palabra rápida, volviendo a la crianza por un segundo. ¿Cuántas veces tiene que enseñar y entrenar un padre sobre lo que se debe y no se debe hacer? Creo que ya voy por la vez número 17.711. Pidiéndoles específicamente a ciertos niños que conozco que por favor lleven sus cosas desde las escaleras hasta sus propias habitaciones.
Quiero decir, es asombroso cuántas veces. Mi esposa y yo hemos dicho esto, pero ¿cuál es la dura realidad? ¿Cuántas veces me lo dijeron a mí? Recuerdo que era un defecto mío de niño. ¿Cuántas veces me dijeron que subiera las cosas? Tienes que decir estas cosas una y otra vez. Y al hacerlo, podrías creer que tus palabras no tienen poder y que esto no funciona. Pero debemos recordar, hermanos, ya sea algo trivial o algo mucho más significativo, en todo el espectro de la formación moral y el discipulado espiritual que buscamos, el Espíritu obra en ello. El Espíritu obra, no puede señalar exactamente cuándo. No se trata de tener exactamente las palabras correctas. A veces ni siquiera se trata de tener exactamente la actitud correcta del corazón de tu parte, pero Dios obrará. Confía en Dios y sigue arando. Tercero, la verdad sobre el Espíritu. Necesitamos al Espíritu para que nos guíe a toda la verdad. Vemos esto en los versículos 12 y 13. Todavía tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os anunciará las cosas que han de venir. Aquí se identifica al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Aquí, en el versículo 13, se le identifica como el Espíritu de verdad. Así que no puedes entender al Espíritu Santo sin hacer referencia a la verdad de Dios. Él se define por ella. Es para lo que vive, para ministrar. Y el versículo 13 también lo dice. Él guía a toda la verdad. El versículo 13 también dice que Él habla la verdad. El versículo 13 dice finalmente que Él anunciará lo que ha de venir a los discípulos, la primera generación de cristianos, y ellos escribirán libros bíblicos que nos hablan de las cosas que han de venir. Así que la guía del Espíritu, según un exégeta, Murray Harris, se relaciona con lo que Jesús ya había revelado, no con una nueva revelación. Harris dice esto: en cierto sentido, es el desarrollo de Jesús mismo como la encarnación de la verdad. Bien, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que Jesús no está prometiendo tanto a los discípulos que recibirán una palabra audible del cielo, que les diga qué salida tomar, en qué trabajo deberían estar, cuánto tiempo deben estar en el baño de hielo y si deberían elegir galletas con crema o mantequilla de maní con chocolate oscuro y fudge. Ahora ya estás pensando en eso, del mostrador de helados. No se trata tanto de eso el ministerio del Espíritu Santo, aunque existe una forma de pneumatología en la que si no escuchas una voz audible del cielo, lo digo en serio, ni siquiera sabes cómo vivir, solo tienes esa expectativa. Que el Espíritu deba darte una impresión mística o palabra para hacer cualquier cosa. Claramente, según las Escrituras, a menudo el Espíritu nos impulsa, nos mueve o actúa en nosotros, dándonos un sentido de qué hacer. Afirmo eso como un teólogo completamente reformado. El Espíritu definitivamente obra en nosotros de muchas maneras que son difíciles de categorizar, que incluso podrías llamar místicas a nivel del alma. Pero según lo definido por pasajes bíblicos reales como Juan 16, 12, 13, el papel principal del Espíritu no es decirte de manera audible qué salida tomar en la autopista. El papel principal del Espíritu es guiarte, queridos amigos, en esto, guiarte en la verdad. Nuevamente, guiarte en qué, en comprender cuál es esta verdad, ayudarte a aplicarla, esta verdad en tu vida para que glorifiques a Dios en las áreas grises y en las preguntas difíciles de tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu. Tú y yo no estamos desamparados como cristianos. A veces sentimos esto, a veces sentimos que Dios no nos ha dado lo que necesitamos. Hay preguntas difíciles en la vida que enfrentamos, pero el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y eso es muy bondadoso de parte del Señor. También nos recuerda esto en la era de la inteligencia artificial, de la que quizá hayas oído hablar. Nadie está hablando de eso, lo sé, pero cada comercial del Super Bowl era sobre inteligencia artificial. Yo no sé qué es la IA, pero bueno, es inteligencia artificial, ¿verdad? Hoy la gente usa chatbots de inteligencia artificial, hablando con ellos más que con su propia familia. Ya es una realidad. La inteligencia artificial es una fuerza poderosa en nuestro mundo. Me alegra que la IA tenga tareas que nos facilitan la vida. Por ejemplo, si la inteligencia artificial quiere hacer mis impuestos, es bienvenida a hacerlos, ¿de acuerdo?
o hacer café por la mañana. Seguro que hay usos positivos para la inteligencia artificial. Si trabajas en el sector de la IA, espero que la orientes hacia ese rumbo. Pero lo que más necesitas no es inteligencia artificial. Lo que más necesitas es DI, inteligencia divina. Eso es lo que más necesitas. Eso es lo que más necesito yo. Lo que más necesitamos es la mente de Dios. Lo que más necesitamos es la palabra de Dios, la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos guía hacia ella. El Espíritu Santo está a nuestro lado como diciendo, oye, vamos a poner algo de verdad en nuestra vida. ¿Quieres hacer esto con entusiasmo, con alegría? No moralistamente, no con enojo. Vamos a sumergirnos en la palabra. Cuando tienes esa inclinación, creo yo, de levantarte y leer tu Biblia, o leer tu Biblia al final del día, o lo que sea, o de orar por un amigo, o ir a hablar con alguien, o llamar a alguien que está desanimado. Creo que esas son muy a menudo inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está guiando hacia la verdad y usándote como un estímulo para que otros también sean guiados hacia la verdad. Ese es un ministerio fundamental del Espíritu, no adorar para ir en contra de la verdad, sino para guiarnos hacia ella. Así que abraza ese ministerio, surfea esa ola. Cuando el Espíritu te impulsa a profundizar en las cosas de Dios, a ministrar a otras personas, a servir en tu iglesia, a bendecir a las personas en tu vida, ese es el Espíritu obrando en ti. Anímate, eso es una buena señal. Y una vez más, ve en esa dirección por la gracia de Dios. La cuarta verdad sobre el Espíritu es esta. Necesitamos al Espíritu para que nos declare la gloria del Hijo. Versículos 14 y 15. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso he mencionado que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Aprendemos en el versículo 13 que el Espíritu no habla por su propia autoridad. El Espíritu es divino, pero el papel del Espíritu en la deidad, la Trinidad, está notablemente enfocado plenamente en los demás. Aquí el Espíritu toma la verdad de Jesús, así como Jesús la recibe del Padre y la declara a los discípulos. El Espíritu vive para magnificar la gloria del Hijo. El Espíritu es divino, una persona divina, no solo una fuerza, y sin embargo, el ministerio del Espíritu, como dice el mismo Jesús, es exaltar a otra persona de la deidad. Los miembros de la Trinidad no compiten entre sí, no sienten celos por los dones o el papel de los otros. Se honran mutuamente. Se magnifican unos a otros. ¡Qué reprensión para nosotros! Nosotros que somos tan competitivos en tantas cosas. Cualquier cosa por la que se pueda competir, nosotros competimos. Cualquier cosa por la que se pueda competir, hay un canal de ESPN para ello. Esto es lo que he aprendido. Por el contrario, la Santa Trinidad, los miembros de la deidad, se alegran cuando uno de los otros miembros es magnificado y honrado. Y eso es cierto respecto al Espíritu Santo. Divino, totalmente divino. No hay naturaleza humana en ese ministerio. El Espíritu magnifica la grandeza del Hijo. Esto también es muy alentador porque nuevamente nos recuerda que cuando proclamamos las glorias del Hijo, el Espíritu nos ayudará. El Espíritu nos fortalecerá. El Espíritu nos ayudará. Amigos, solo quiero reiterarles algo. Vivir la vida cristiana, avanzar el evangelio, edificar la iglesia, ser una luz en Phoenix, todo esto y más allá no recae sobre nuestros hombros. Dios ha prometido que Él va a hacer esta obra. Dios mismo va a lograr esto. Dios va a llevar esto hasta el final. Dios está con nosotros y Dios nos ayudará. Recuerden este tipo de promesas en días tan locos como los nuestros en 2026. Recuerden esto cuando lleguen las elecciones. Recuerden esto cuando cambien las presidencias. Recuerden esto cuando la IA tome el control, envíe pequeños droides a nuestras casas y nos encierre en el armario, o lo que sea que vaya a hacer, no lo sé. Pero recuerden esto, sea lo que venga, Dios es soberano, Dios es bueno y Dios va a cumplir sus promesas. Necesitamos hacer una transición a una palabra de aplicación antes de concluir. Solo una palabra aquí. El Dios bíblico es un Dios que consuela. Escuchamos esto en 2 Corintios 1, por ejemplo, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias. ¿Es así como piensas en Dios el Padre? ¿Es acaso Dios el Padre de las misericordias? Toda misericordia que hay en tu vida proviene del Padre. Y Pablo continúa, Dios de todo consuelo,
quien nos consuela en toda nuestra aflicción. Ese es el carácter de Dios, el Padre. Pablo dice que el Padre nunca deja de lado una aflicción. Pablo dice que el Padre nos consuela en toda nuestra aflicción. ¿Te diste cuenta de eso? Cualquier aflicción que enfrentes, la Biblia te está diciendo sin lugar a dudas que el Padre tiene consuelo para ti en ella. Pero eso no es todo. El mismo título del Espíritu Santo, Paracletos, como dije antes, puede traducirse como consolador. Y ese consolador sigue viviendo en nosotros. Esto significa que tenemos consuelo constante y lo necesitamos por 4 razones principales. Según John Owen, lo necesitamos porque a menudo nos sentimos poco amados como cristianos. Sentimos esto al pecar o caer en tentación. Nos sentimos no amados, incluso imposibles de amar, y que Dios debería simplemente dejarnos de lado. Pero el Espíritu nos ayuda a recordar el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es para esos momentos. Dios no se sorprende por nuestro pecado. Dios no se asombra de nuestra debilidad. Dios nos trajo a su casa. Él nos adoptó en su familia, sabiendo que tendríamos esos momentos, sabiendo que no viviríamos perfectamente, y por eso nos ha dado su misericordia y su gracia de manera continua, para que seamos un pueblo amado incluso cuando fallamos. Ojalá no lo hiciéramos, pero lo hacemos. El Espíritu nos ministra. En segundo lugar, los cristianos a menudo se sienten angustiados, pero el Espíritu nos consuela recordándonos que hay un plan mucho más grande en marcha. ¿Acaso no necesitas sentir eso en tus momentos de angustia? Recuerda, este es un momento difícil. No es un día perfecto ni una semana perfecta. Quizás ha sido un mes difícil. Un colega del ministerio tuvo a un pastor mayor que le comentó: a veces simplemente tienes una mala década. Es de los consejos más graciosos que he escuchado. Pero sinceramente, en realidad me ha dejado impactado. Pensé, sí, quizá a veces uno simplemente tiene un mal año o una mala media década. Quizás incluso tú tengas una mala década. Dios está contigo, Dios está ahí. Dios no te dejará. Sentirás que todo ha salido mal y que Dios no podría estar caminando a tu lado. Sin embargo, los relatos detallados de tantos hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras nos mostrarán que Dios, en realidad, nos pone en lugares muy difíciles y complicados para demostrarnos su profundo amor. Es lo contrario a decir que si estás en una situación difícil, Dios aparecerá a veces para ayudarte. Él te cuidará, estarás bien, vas a superarlo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios puso a José en la cárcel. Sí, lo mantuvo en ese lugar por un periodo de 2 años enteros. Todo esto fue para que José pudiera experimentar plenamente la presencia de Dios en medio de la aflicción, para que José no amara las cosas del mundo, sino que pusiera su amor únicamente en Dios. Verás, Dios no solo permite las dificultades. A veces los cristianos hablan de esa manera. Dios designa las dificultades para todos nosotros. A veces a los cristianos no les gusta esa verdad, no les gusta esa frase. Es una frase directamente bíblica. Dios designa nuestras pruebas y Dios las usa para un bien muy profundo. Pero parte de lo que Él hace en ellas es mostrarnos que está cerca, que nos ama y que está con nosotros. A veces, por cierto, esa es la única lección que nos queda. A veces esa es la única lección que queda y eso es suficiente. Eso en sí mismo es un mundo de consuelo. Tercera verdad, los cristianos a menudo enfrentan una fe débil. Nuestra fe simplemente decae. Las cosas de Dios se vuelven borrosas, lejanas. El Espíritu es quien, dice Owen, revive nuestra fe. La fe en su poder infinito, escribe John Owen, es necesaria para cualquier consuelo espiritual sólido. Por lo tanto, Dios crea el fruto de los labios, Isaías 57:19, produciendo paz en las almas de los hombres mediante un acto creador de su poder. En otras palabras, Owen está diciendo que tú y yo pasamos por esos momentos de abatimiento, esos momentos de fe débil, y el Espíritu obra. El Espíritu trae ánimo a nuestras vidas. Cuarto, los cristianos a menudo se sienten abandonados y a la deriva. Te sientes como cuando tu teléfono pierde la señal. La tenías, la perdiste. Tenías el GPS funcionando. Sabías a dónde ibas y ahora el PIN está por todo el mapa.
Perdiste el pin se cayó, ya no está. El Espíritu permanece con nosotros. Y el Espíritu, dice Owen, nos saca de nuestra confusión. Todo esto significa, amigos, en términos de aplicación, esto. Cuando necesites consuelo, como tú lo necesitas y yo también, ora por ello. Ora por ello. Pídele a Dios que te consuele, pídele a Dios que te anime. Pídele a Dios que te avive, no sigas adelante a trompicones, no te conformes solo con sobrevivir, no vivas en tus propias fuerzas. No pienses que deberías resolverlo solo y que no necesitas acudir a Dios. Dios ha dispuesto la vida cristiana de tal manera que no solo es difícil vivir sin la ayuda de Dios. Es imposible vivir sin la ayuda de Dios. Ayuda continua, no solo en el momento de la salvación. Ayuda continua, minuto a minuto, día tras día. Así que el Espíritu está aquí para consolarte a ti y para consolarme a mí. Dios no va a quitarle el Espíritu a su pueblo. Hay un gozo y una esperanza inmensos en esta verdad. Necesitamos concluir. La verdad bíblica sobre el Espíritu puede tener un efecto muy poderoso en la vida de las personas, pero también la falsa enseñanza sobre el Espíritu puede tener un efecto poderoso. Y lamentablemente hay muchas enseñanzas falsas sobre el Espíritu Santo. Pensé en esto cuando leí una biografía de R.C. Sproul recientemente, el teólogo. R.C. Sproul tenía un estudiante que acudió a él llamado Harvey. Harvey tenía parálisis cerebral, por lo que su vida era un desafío debido a este dolor y discapacidad constantes. A Harvey le dijeron algunos amigos, sin duda bien intencionados, que aprendieron una doctrina falsa sobre el Espíritu, en mi opinión, que si solo tenía fe y hacía una especie de oración de entrega de fe a Dios, entonces el Espíritu vendría sobre él y lo sanaría completamente. A esto a veces se le ha llamado sanidad por la fe. También se le ha llamado teología de la prosperidad. Algunos de ustedes saben de qué se trata. Algunos de ustedes incluso pueden haber estado bajo esa enseñanza en algún momento. Muchas personas en el mundo están bajo esta teología en este momento. Y por eso tú y yo debemos, con amor, hablar la verdad sobre ello. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos jóvenes bien intencionados se reunieron alrededor de Harvey y oraron por él. Y su objetivo, como ya puedes notar, era liberarlo de esta condición debilitante. El problema fue que después de la sesión de oración, después de las súplicas apasionadas, nada cambió para Harvey. Su condición permaneció igual. Así que estos jóvenes le dijeron directamente en ese preciso momento, y resulta realmente difícil incluso pronunciar estas palabras, que Harvey no fue sanado simplemente porque no tenía suficiente fe. Le dijeron que no tenía suficiente fe en el poder del Espíritu Santo. Pero luego fueron incluso mucho más allá y se atrevieron a decirle que Harvey ni siquiera era un verdadero cristiano. El hecho de que Harvey no hubiera sanado se debía a que ni siquiera era un creyente en el Señor Jesucristo. Este es un hombre que ya tiene una vida diaria bastante difícil y desafiante, y ahora le han dicho que su condición es culpa suya, y le han dicho que no es creyente en Jesús por su condición, una condición que él jamás eligió. Él no hizo nada para provocarla en sí mismo, como tampoco lo hacen las personas con discapacidades y condiciones crónicas. Ellos no se lo provocan a sí mismos. Ellos no lo desean. Su destino y su vida es caminar. R.C. Sproul, cuando conoció a Harvey, se dio cuenta de que este joven estaba en el mar. Esta teología aborrecible lo había destrozado, así que R.C. Sproul oró esto por Harvey. Señor, por favor, ayúdalo a comprender profundamente que está plenamente justificado ante tu presencia divina y está revestido de la justicia de Cristo. Fin de la oración. Cuando terminó la oración, Harvey estaba llorando. Aunque no fue sanado de su condición, pero sí fue sanado de la mala doctrina. Él comprendía que Dios lo amaba. Sabía que esto no era consecuencia de su culpa y sabía que el Espíritu moraba en él y que era un verdadero creyente en el Señor Jesús. Así como fue con Harvey, así sucede con cada uno de nosotros. No, la doctrina equivocada sobre el Espíritu puede arruinarte. Puede desanimarte hasta llevarte a la oscuridad exterior misma.
Pero el conocimiento de la doctrina correcta sobre el Espíritu Santo y la verdad de las Escrituras te dará libertad. Te consolará y fortalecerá para la gloria de Jesucristo. Así, vivimos con estas palabras resonando en nuestros oídos, confiados en el Espíritu, sea cual sea nuestra condición, cualesquiera que sean los desafíos, con o sin discapacidad, sea la vida fácil o difícil, no importa qué, el Espíritu habita en todo cristiano y tiene todo el poder. Necesitan seguir a Jesús y vivir una vida llena de gozo. Para su gloria, porque Jesús dijo esto en Juan 14:16, y con esto los dejo. Y yo le pediré al Padre, y Él les concederá otro consolador, un intercesor y ayudador, para que esté con ustedes por toda la eternidad. Oremos. Padre, gracias por el Espíritu, gracias porque nos das el Espíritu para vivir en nosotros durante toda nuestra vida. Aunque deberíamos perder el Espíritu, sobre la base de nuestro desempeño, tú no quitas el Espíritu de tu pueblo. El Espíritu permanece. Aunque entristecemos al Espíritu, el Espíritu nos convence y nos lleva de regreso a Cristo, nos asegura de tus misericordias y nos consuela. Padre, muchos cristianos viven una vida relativamente sin consuelo, y oro para que ese no sea el caso de estos creyentes. Oro para que ellos se deleiten en el consuelo centrado en Dios, proviene del Evangelio, y oro para que todos los que están aquí, que no son creyentes, se vuelvan a Jesús y conocerían la salvación. Y conocerían el consuelo de volver a casa, a la casa del Padre, y ser perdonados de todos sus pecados para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Oye, espera, si este mensaje fue de bendición para ti, por favor considera suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video y activar la campanita de notificaciones. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.